Sean todos bienvenidos, hermanos. Qué bueno que podemos comenzar este tiempo juntos y como cada miércoles vamos a empezar este tiempo reflexionando en la palabra del Señor y de acuerdo a nuestro plan de lectura anual, recuerden que aprovechamos estas reflexiones de los miércoles para dar una reflexión relacionada con nuestro plan de lectura anual, de acuerdo como vamos leyendo como iglesia a lo largo de este año y ya vamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así que vamos a reflexionar esta noche en el capítulo 2 de los versículos 40 al 47. El título de la reflexión de esta noche es ¿Cómo vivir en comunidad? ¿Cómo vivir en comunidad? Parecería ser algo natural, parecería ser algo fácil, pero cuando los que somos cristianos de mucho tiempo podemos reconocer que vivir en comunidad con otras personas diferentes a nosotros, con otros intereses, con otros pensamientos, con otras formas de ser, a veces suele ser algo complicado, algo complejo. Ya vamos a ver lo que el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice al respecto. Entonces, fíjense lo que dice ahí el capítulo 2, versículos 40 al 47. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, en esta sección que estamos meditando esta noche, recuerden que es el final del sermón que da Pedro el día de Pentecostés, este día donde el Espíritu Santo viene y habita en los corazones de muchos creyentes. Y posteriormente se nos da un pequeño resumen acerca de lo que pasó con esos creyentes después de que vinieron a la fe en Jesús, después de que el Espíritu Santo les reveló la verdad del Evangelio a sus corazones y vinieron al conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que pasó con estas personas después? Se nos narran en estos versículos. Entonces, fíjense cómo dice el versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. La iglesia estaba creciendo. Eso es lo primero que vemos en esta iglesia del primer siglo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué esta iglesia estaba creciendo? ¿Qué características ven en lo que acabamos de leer acerca de esta iglesia en crecimiento? Esta tal vez es el sueño de muchos pastores, este es el sueño tal vez de muchos ministerios, de muchas iglesias locales que crezcan, que se desarrollen, que se multipliquen en número y muchos quieren saber el secreto. Pues aquí la iglesia del primer siglo nos está explicando cuál era el secreto. Y si se dan cuenta, nos habla de que había una predicación exitosa, clara acerca del Evangelio, acerca de lo que Cristo hizo. Eso es lo primero, una predicación centrada en Cristo, en su obra, centrada en su amor por nosotros, centrada en el Evangelio. Y también vemos que el Espíritu Santo estaba cambiando el corazón de las personas. ¿Y cómo podemos saber si una persona está siendo en verdad cambiada por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber si una persona realmente entiende el Evangelio? Estos versículos nos dan un testimonio de las características de las personas que en verdad entendían el Evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Entonces, una de las características de esta iglesia del primer siglo es que intentaban estar juntos el mayor tiempo posible. Adoraban juntos en el templo, pero también
se reunían en sus casas. No les bastaba estar juntos en el templo. No simplemente iban al templo y terminaba el servicio y cada quien para su casa como si fueran desconocidos. No, lo que vemos es que estas personas amaban pasar tiempo juntos, tanto que se invitaban unos a otros a sus casas y amaban ese tiempo. Realmente disfrutaban de ese tiempo. Estas personas deseaban pasar tiempo juntas. Vivir en comunidad no era algo que hacían, sino era algo que eran. Era algo que eran. Era su distintivo que querían vivir en comunidad. Eso no significa ir todos los días a la iglesia, tampoco significa quedarnos hasta la noche en la iglesia, sino realmente desear pasar tiempo con los hermanos, invitarlos a comer a nuestras casas, dejar que nos inviten también a sus casas o pasar tiempo juntos de cualquier manera, jugar un tiempo, tener esas conversaciones que son muy necesarias, profundas. Y la pregunta que tengo para ti esta noche es, ¿realmente deseas pasar tiempo con tus hermanos? ¿Realmente pertenecer a una iglesia local es algo importante para ti? ¿O simplemente lo ves como un medio para un fin, como un mal necesario? Tengo que ir a la iglesia porque si no, pues ¿cómo puedo estar en comunión con Dios? ¿Cómo puedo estar cómo puedo escuchar la predicación? ¿Cómo puedo tomar la cena del Señor? ¿Cómo puedo recibir la bendición? Tengo que ir a una iglesia local necesariamente para eso. Tal vez lo ves como un mal necesario. Tal vez el estar en comunión con otras personas lo veas más como una obligación. Tal vez piensas que las otras personas son los culpables de que tú te sientas así, porque tal vez no se han acercado a ti o tal vez te han ignorado, pero tú te has acercado a esas personas o tú también has decidido ignorar a estas personas, tú también has decidido no acercarte a estas personas. Entonces, si se dan cuenta, para que haya una interacción entre dos personas, una de las dos personas tiene que ceder. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperarte a que alguien te salude, a que alguien se acerque, a que alguien te invite a su casa, a que alguien decida compartir contigo un tiempo especial? ¿Por qué no tú tomas la iniciativa? Se necesita también de eso, es importante también. Ahora piensen en este ejemplo. Nunca le pedimos a un bebé que llore, porque llorar es parte de su naturaleza. Lo que esperamos de un bebé es que llore, ¿están de acuerdo? De la misma manera, para un cristiano, para un creyente en Jesucristo, vivir en comunidad tendría que ser parte de su naturaleza. Si tú realmente has comprendido quién es Cristo, lo que hizo Cristo, la forma en la que te salvó a ti Cristo, de manera natural, si en verdad somos creyentes en Jesús, esto tendría que llevarnos a desear vivir en comunidad, a desear pasar tiempo con nuestros hermanos, porque esta tendría que ser nuestra naturaleza. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta relacionarnos con los demás, incluso con otros cristianos, no simplemente con los no cristianos, sino incluso con los cristianos a veces nos cuesta también relacionarnos. Es natural que no tengamos las mismas cosas en común con los demás o también es natural que algunas personas no nos caigan bien. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar esta primera iglesia, esta iglesia del primer siglo? ¿Eran personas diferentes? ¿Eran personas más espirituales? ¿O cómo fue que ellos pudieron abordar este problema de relacionarse con personas que pensaban de manera diferente a ellos, de relacionarse con personas que no todo el tiempo les caían bien? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cuál fue su secreto? Para responder a esto, creo que este texto nos permite hacernos 4 preguntas y nos permite responder estas 4 preguntas. Me gustaría que reflexionáramos en esto esta noche. La primera pregunta en la que me gustaría que reflexionáramos es, ¿quiénes formaban parte de esta comunidad? La segunda pregunta es, ¿qué hacían cuando estaban juntos? La tercera pregunta es, ¿por qué estaban en comunidad? Y la pregunta última, la pregunta número 4, ¿cómo vivían en comunidad? ¿Cómo lo lograron? Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes formaban parte de esta comunidad? ¿Quiénes formaban parte de esta comunidad? ¿Qué piensan? ¿Quiénes eran estas personas que amaban tanto pasar tiempo juntos? Que al terminar el servicio de adoración se iban a sus casas a compartir tiempo juntos. Si recuerdan, les dije hace un momento que esto pasó después del sermón de Pentecostés. El Pentecostés era una celebración judía y como ustedes saben, los judíos, debido
a situaciones del pasado, habían experimentado la dispersión, lo que los había llevado a algunos judíos a vivir en otras partes del mundo que no necesariamente era ahí en la región de Palestina. Entonces, cuando era la fiesta del Pentecostés, estas personas regresaban a su lugar natal para celebrar esta fiesta con sus familias. Pero no solamente había judíos en la celebración del Pentecostés, también había personas gentiles, es decir, personas no judías. Ahí en el versículo 9 del mismo Hechos capítulo 12 nos dice que en esta reunión de Pentecostés habían partos, habían medos, había elamitas, judíos, egipcios, cretenses, romanos e incluso árabes. ¿Qué, ¿Qué pueden darse cuenta de este tipo de personas? ¿Qué tienen en común este tipo de personas? Realmente muy poco, tal vez únicamente que eran seres humanos, pero realmente eran personas con diferentes costumbres, tenían diferentes idiomas, tenían diferentes gustos y tenían también diferentes formas de pensar, pero aún así ellos amaban pasar tiempo juntos. Eso nos pasa a nosotros en la iglesia. En la iglesia es un lugar maravilloso donde tú y yo nos reunimos con personas que son muy diferentes a nosotros, con las que probablemente no voluntariamente no decidiríamos pasar tiempo con ellas, pero de pronto llegan a nuestra iglesia, forman parte de nuestra comunidad, forman parte de nuestra familia de fe. Y la pregunta es, ¿realmente deseamos pasar tiempo con personas que son diferentes a nosotros, que provienen de diferentes tal vez culturas que nosotros? En México tal vez no experimentamos tanto eso, pero sí experimentamos personas con diferentes gustos, con diferentes pensamientos, con diferentes personalidades. ¿Realmente disfrutamos pasar tiempo con personas tan diferentes a nosotros? Fíjense, pensando un poquito más acerca de esta iglesia del primer siglo, de cómo fue que llegó a ser tan grande y tener tanta prosperidad y crecer tan rápido, es que podemos darnos cuenta en que esta iglesia del primer siglo eh, era una iglesia inclusiva. Recuerden que estaban en medio del Imperio Romano y había varias nacionalidades ahí. Y por ejemplo, los judíos no eran personas tan inclusivas. Solamente ellos aceptaban a personas que pertenecían a su misma etnia, a su misma familia, a su misma eh, eh, parentesco sanguíneo. Y también por otro lado teníamos a los griegos, personas que eran muy selectivas, que solamente aceptaban a personas muy inteligentes, en el caso de los atenienses, o militares o personas muy buenas para la milicia, como es el caso de los espartanos. Entonces, tenemos estas dos culturas ahí conviviendo que realmente no son tan inclusivas, sino realmente excluyen a las personas que no son como ellos. Y tenemos a los cristianos que incluían a los pobres, que incluían a las viudas, que incluían a las mujeres, que incluían a los extranjeros. La pregunta es, ¿realmente nosotros como iglesia aquí en pleno siglo XXI seguimos siendo este tipo de comunidad o hemos hecho de nuestra comunidad cristiana algo exclusivo? ¿Realmente nos estamos preocupando por estar abiertos en recibir a personas que son diferentes a nosotros o más bien nos acostumbramos a recibir a personas iguales de nosotros y cuando llega alguien diferente no nos acercamos a platicar con él, no los invitamos a nuestra casa, no nos interesa pasar tiempo con esas personas? Creo que realmente no somos tan parecidos ya a esa iglesia del primer siglo y tendremos que preguntarnos ¿por qué? La segunda pregunta es, ¿qué hacían cuando estaban juntos? ¿Qué hacían estas personas de la primera iglesia cuando estaban juntos? Dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Entonces, ¿qué hacían juntos? ¿Qué hacían juntos estas personas de la primera iglesia? No se la, por ahí alguno podría pasar, se la pasaban comiendo. Sí, sí se la pasaban comiendo, pero también hacían otras cosas más interesantes. Ahí dice que estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? Es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora impreso son las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué es lo que tenemos en las enseñanzas de los apóstoles? Tenemos a los apóstoles reflexionando y meditando acerca de los antiguos escritos hebreos, es decir, el Antiguo Testamento, y explicando cómo Cristo
era el cumplimiento de todas esas promesas. Eso es lo que ellos se la pasaban tiempo reflexionando y meditando, cómo Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. En eso pasaban gran parte del tiempo juntos. También tú y yo tendríamos que pasar tiempo meditando en esto. Lo hacemos también cada domingo cuando predicamos la palabra del Señor. Esa predicación tiene que estar centrada en las enseñanzas de los apóstoles, cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. También tenían una comunión fraternal. Ellos se amaban los unos a los otros, compartían todo, no solo la comida, sino también abrían su corazón entre ellos, se confesaban sus pecados, tenían esas conversaciones útiles con esas personas, no simplemente para compartir chismes, sino también para hablar acerca de sus debilidades, de sus temores, de sus pecados, de sus tentaciones. ¿Realmente tienes ese tipo de relaciones dentro de la iglesia? ¿Realmente te has tomado el tiempo para encontrar ese tipo de relaciones dentro de la iglesia? Alguien con quien puedas platicar acerca de tus temores y que esa persona pueda recordarte el evangelio. Alguien con quien puedas hablar acerca de tus pecados y que esa persona pueda recordarte tu esperanza en Cristo. Esto es algo muy importante, esto es algo muy fuerte que tenía la iglesia del primer siglo. También tomaban juntos la cena del Señor. Entonces, ellos hacían adoración en comunidad, recordaban la obra de Cristo, permanecían firmes en la oración. La oración es algo muy importante que hacían, abrían su corazón, expresaban sus necesidades, reconocían juntos su dependencia de Cristo. Esa es la razón por la que en el Redentor hemos conservado este espacio y hemos pensado cómo podemos hacerlo llegar a más personas dentro de la iglesia. Lamentablemente muchos vivimos muy lejos de donde nos congregamos y tal vez sería muy difícil congregarnos físicamente en un mismo lugar, pero ahora las redes sociales, el internet nos permiten tener esta reunión juntos. ¿Realmente estamos aprovechando este tiempo de oración juntos, compartiendo nuestras peticiones, compartiendo nuestras necesidades los unos a los otros? Aprendiendo a amar a otras personas a través de lo que piden, de entristecernos tal vez con las experiencias dolorosas que viven otras personas, alegrarnos cuando alguien da una petición de gratitud. Realmente creemos que la oración tiene este sello sobrenatural, mágico, que hace que una comunidad pueda estar junta. Así que no desaprovechemos este tiempo juntos, este tiempo precioso que tenemos cada miércoles. La tercera pregunta es, ¿por qué estaban en comunidad? Fíjense lo que dice el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ellos no hacían cultos de evangelización, ¿están de acuerdo? Ellos no compartían el evangelio haciendo un culto especial de evangelización una vez al año. ¿Cuál era su forma de compartir el evangelio? ¿Cuál era la forma en la que ellos compartían su fe? Ahí lo dice el texto. ¿Ya lo notaron? ¿Cuál era su forma de compartir el evangelio? Su forma de vivir. Su forma de vivir. Su forma de vivir era atractiva para las demás personas. A las personas les llamaba la atención la forma en la que se servían los unos a los otros, la forma en la que se amaban los unos a los otros y la forma en la que se perdonaban los unos a los otros. Esto era lo que hacía atractivo su fe a los demás. Entonces las demás personas querían saber por qué estas personas se perdonan, por qué estas personas se sirven, por qué estas personas se aman, por qué se tratan de esta manera tan diferente, tan contracultural. Y esto les daba una oportunidad maravillosa para compartir acerca de su fe. Pero ¿qué era lo que les llevaba a vivir de esa forma? Es lo que dice el versículo 43 y me parece muy interesante esto que dice. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Fíjense, ellos al meditar las enseñanzas de los apóstoles, al tomar la cena del Señor y al orar, el texto dice que un profundo temor reverente vino sobre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de un profundo temor reverente? ¿A qué se refiere? En otra parte de la Biblia se nos explica lo que significa este temor reverente. Recuerden lo que dice el Salmo 130, versículo 4, y anótelo, es muy importante. Salmo 130, versículo 4. Dice, pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido.
Este temor reverente es un temor no de miedo, sino de reverencia, de reconocer lo que se ha hecho por nosotros y en respuesta de eso, lo que se ha hecho por nosotros, actuar. Un verdadero cambio de vida surge de un temor reverente hacia Dios, surge de recordar a cada instante lo que Él hizo por nosotros. Cada que meditaban en las enseñanzas de los apóstoles, cada vez que tomaban la cena del Señor y oraban, recordaban la obra de Cristo a su favor. Es solo cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros que podemos ser motivados a vivir de manera diferente, que podemos ser motivados a vivir como Cristo vivió. Incluso podemos hacer señales milagrosas y maravillas, tal vez no como las hizo Cristo, tal vez no resucitemos a personas de los muertos, pero Jesús alguna vez dijo, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo dé gloria al Padre. Fíjense, Jesús nunca hizo nada para beneficiarse a sí mismo, sino siempre actuó en beneficio de los demás, en servicio a los demás. De la misma manera, tal vez si tú y yo dejamos de pensar tanto en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad, y empezamos a pensar en nuestra comunidad, en las necesidades de otras personas, en lo que las otras personas necesitan y en cómo podemos beneficiarlos, tal vez podamos llegar a hacer cosas tan maravillosas como las hizo Cristo. Él lo prometió. Él lo prometió. Ahora saben que como iglesia pertenecemos a una alianza estratégica de la Ciudad de México, donde de una manera maravillosa 3 iglesias dejan de pensar en su propio beneficio, en su propia comodidad y empiezan a servir a un orfanato para bendecirlo. O 2 iglesias dan de sus recursos para plantar una nueva iglesia en una zona lejana a ellas. ¿Se dan cuenta cómo aún podemos seguir haciendo cosas maravillosas? ¿Cómo podemos seguir haciendo cosas extraordinarias? Si dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en los demás. Pero para lograrlo necesitamos vivir en comunidad, necesitamos recordarnos los unos a los otros el Evangelio, necesitamos recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Y la última pregunta, y con esto termino, es ¿cómo vivían en comunidad? Fíjense lo que dice el versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Dice el versículo 47 que todo el tiempo alababan a Dios. Eso hacían cuando estudiaban las enseñanzas de los apóstoles, alababan a Dios. Eso hacían cuando se amaban los unos a los otros, alababan a Dios. Eso es lo que hacían cuando oraban. Eso es lo que hacían cuando evangelizaban a través del testimonio de su vida. Ahora, tú y yo podemos alabar a Dios a través del servicio a otras personas, pero tú y yo nunca vamos a poder vivir en comunidad, al menos que no compartamos de lo que hemos recibido. Y para vivir en comunidad, tú y yo necesitamos aprender a perdonar a las demás personas. No hay forma en la que tú y yo podamos vivir en comunidad si no aprendemos a perdonar a aquellas personas que nos han decepcionado, a aquellas personas que nos han lastimado, a aquellas personas que nos han desilusionado. Y dice por ahí el pastor Tim Keller que la única manera en la que tú y yo podemos perdonar a las personas es reconociendo que podemos ser igual que ellas, es reconociendo que podemos hacer lo mismo que nos hicieron esas personas que nos lastimaron. Y el reconocer esto únicamente lo podemos hacer al comprender el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que tú y yo estamos tan necesitados de perdón, que Cristo tuvo que venir a la persona, que Dios tuvo que venir a la persona de Jesús para rescatarnos de nuestro pecado. Eso significa que no somos mejores a las otras personas y que, al igual que tú, la persona que te ha lastimado, la persona que te ha decepcionado, necesita la salvación que solamente nos ofrece Cristo. Solamente el Evangelio puede restaurar aquello que está roto. Este es el gran secreto de esta comunidad del Evangelio, de esta primera iglesia, que podían dar de lo que ellos habían recibido. ¿Realmente has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Realmente has puesto tu esperanza y tu confianza en esa obra preciosa hecha en tu lugar? Entonces, el servir a los demás, el perdonar a los demás,
El amar a los demás es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia. Si realmente has puesto tu fe en Cristo, naturalmente desearemos vivir en comunidad. Como Cristo vivía en la comunidad de la Trinidad, y cuando vino a este mundo, en la comunidad de los 12 apóstoles, y Él desea vivir en comunidad con nosotros. Cuando venga por segunda vez, nos llevará junto con Él y estaremos en plena comunión con Él, en una gran cena, en un gran banquete, en una gran relación con Él. Así que oremos esta noche para que al recordar la obra de Cristo, deseemos vivir en comunidad, estudiando la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles, compartiendo tiempo juntos, invirtiendo tiempo orando por las necesidades de los demás y que podamos amarnos, perdonarnos y servirnos de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros.